Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 23, donde dice: Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La respuesta de Jesús es, una vez más, como si nada tuviese que ver con la petición que le formulaban, ya que ellos le informan del interés de los griegos y él va a contestar otra cosa, aparentemente distinta o sin relación con lo que le habían dicho. No es tanto una respuesta de Jesús a lo dicho por los discípulos, sino que es un comentario que hace a la situación que está en el entorno de la petición de los griegos. La hora había llegado, aquella a la que se refirió desde el principio de su ministerio, como testimonio mismo y cumplimiento de la misión para la que había sido enviado. Así le hizo notar a su madre, en las bodas de Canaán, de Galilea, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 4. A esa hora se hace referencia en el Evangelio. Era la hora anunciada reiteradamente, como por ejemplo en Juan, capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 30 y versículo 8, versículo 20. Por tanto, nada podían hacer sus enemigos para darle muerte, mientras su hora aún todavía no llegase. Nótese que Jesús afirma que aquel tiempo había llegado. Era el tiempo eternamente preparado por Dios. Y lo había sido antes de la creación. Había sido ya establecido y determinado, como así muestra la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Era la hora de la glorificación mediante su muerte. La petición de los griegos de verle, si se refiere de acudir a él, es un anticipo del resultado de su hora, ya que Dios iba a realizar en Cristo y por él la reconciliación del mundo. La hora de la redención, cuya aurora había brillado antes de la creación del mundo, como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9, estaba a la vista. La cruz se presentaba con toda claridad ante Jesús. Si el Evangelio alcanza a todos los hombres y convoca a todos a la fe en Jesucristo, es el resultado de la obra de la cruz, la hora del Hijo del Hombre. No había duda, era la hora en la que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Esta expresión en el Evangelio no se refiere solo a la glorificación del resucitado, sino a la operación de salvación que comprende toda acción, desde la entrega a los hombres, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección. Por tanto, la operación de salvación debía ocurrir antes de que los griegos, los gentiles, accedieran libremente a la salvación por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, ya que el Señor usa el título más habitual para referirse a Él, cuando dice el Hijo del Hombre, como así muestra en este Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 51, capítulo 3, versículos 13 al 14 y capítulo 5, versículo 27. Así que es una autodesignación de Jesús que tiene que ver con su procedencia, su gloria y su origen celestial. La muerte glorifica a Jesús.
como así dice Juan capítulo 11 versículo 14 y capítulo 3 versículo 31. Y además subyace aquí la idea de elevación, glorificación, que ocurriría a ser levantado de la cruz, como dice Juan capítulo 3 versículo 14 y capítulo 8 versículo 28. Y esto abriría la puerta de la incorporación a la Iglesia, por la fe en Cristo Jesús, a todos los hombres. Los que estaban fuera de la antigua alianza, es decir, aquellas ovejas que no son de este redil, como dice Juan capítulo 10 versículo 16, vendrían a formar parte del único rebaño del buen pastor, unidos en la Iglesia. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una nueva afirmación enfática con la forma tan usada por Juan, cuando dice: de cierto os digo. Lo que Jesús va a decir tiene suma importancia, y mediante estas palabras llama la atención a los oyentes, para que le presten atención. Y lo que sigue pudiera ser dicho a Felipe y Andrés, pero más bien debe tomarse en un sentido general. Jesús nunca está solo y la gente que lo rodea debe interesarse sobre lo que va a decir. Por tanto, mediante una frase condicional negativa de tercera clase, indeterminada, va a poner un ejemplo conocido de todos los oyentes. No se trata tanto de una alegoría, sino de la comparación ilustrativa. Nótese que el grano de trigo tiene que caer en tierra, esto es, ser enterrado, para poder así llevar y dar fruto. Por tanto, la semilla debe de morir como tal semilla, para convertirse en el fruto de trigo que surgirá de ella. Se entierra una semilla y sale una planta, y además con muchos granos. Si el grano enterrado no muere, es decir, no sigue el proceso natural, queda solo, sin actividad, escondido. Si la semilla no ha germinado y no ha producido, es la paradoja de la vida que surge a través de la muerte. De manera que la hora había llegado para que el grano de vida, que es Cristo mismo, muera, para que así pueda llevar mucho fruto. El grano que muere y da fruto es Jesús mismo. En esto pudiera apreciarse tal vez un tinte alegórico, aunque, como se dice antes, es más bien un ejemplo para comprensión general de una verdad. Por otro lado, el apóstol Pablo usará esta misma ilustración para enseñar lo que es la resurrección de los cuerpos, como así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 36 al 38. Por tanto, una consecuencia de la ilustración es que si el grano no muere, es decir, sigue el proceso natural, entonces lleva mucho fruto. Así también con Jesús, que en su muerte abre la puerta de salvación para millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Un fruto como resultado de la determinación eterna de salvación para el hombre perdido. Ya que Jesús había sido enviado, no para que, como hombre, permaneciese vivo, sino para que diese su vida voluntariamente y en esa muerte sustitutoria, Dios pudiera perdonar el pecado para todo aquel que cree en Él. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, como así dice Efesios capítulo 4 y versículo 9, no en un sentido de ir a un determinado lugar de los muertos, sino en el de abajarse hasta llegar en su anonadamiento al lugar del más perdido de los pecadores
para ser salvable al más impío de los mortales. Y en esa obra de redención se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8. Pero ese grano en la tierra que muere es levantado y exaltado hasta lo sumo, como también dice Filipenses 2 y ahora el versículo 9. Convenientemente en espíritu vivificante, como indica 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 45. La posición solo posible por la muerte permite a Dios llevar a Cristo a muchos hijos a la gloria, como señala la carta a los Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Así que la muerte física del Hijo de Dios es la culminación de la determinación eterna para la salvación. Por tanto, se trata de un descenso desde la gloria en la figura del grano que es puesto en la tierra, viniendo al lugar de muerte y maldición, siendo hecho pecado por nosotros, es decir, sacrificio expiatorio por el pecado. La segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 21. Y en ese descenso fue hecho por nosotros maldición, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 13. Tratarlo como maldito exige sufrir las consecuencias de ese estado que es de condenación. Y a esta condición irresoluble para el hombre acude Dios mismo, proveyendo en Cristo el grano que muere y que da la solución. La obra redentora se hizo mediante el valor infinito de la vida del Salvador, como ha sido ya previsto por Dios. Además, esta obra, conforme al pensamiento de Juan, alcanza a todos los hombres, como se expresa la alabanza al Cordero, que dice, Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Porque tú fuites inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nótese que el cántico proclama la acción redentora mediante la muerte del Salvador. Jesús habla aquí él mismo, como el grano que sería depositado en la tierra, para que con su muerte pudiera dar vida a todo aquel que cree en él. Y con su muerte Jesús pagó el precio de la redención de los hombres y puede hacer libre a todo aquel que cree en él, sacándolo del poder de las tinieblas y trasladándolo a su propio reino de libertad, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Tengas en cuenta que la obra de redención exigió el pago de un precio de infinito valor, la sangre del Hijo de Dios, expresión de su vida dada voluntariamente en precio de rescate por todos. Jesús habla de sí mismo como del Hijo del Hombre, lo que incluye deidad y también humanidad. El Redentor se encarnó para poder morir, haciéndose así grano de vida que llevará mucho fruto. Y el alcance de la redención es ilimitado, se extiende a toda la humanidad. Así que no hay distinción alguna en el orden de salvación. Todo aquel que crea en el Salvador, esté donde esté, pertenezca a cualquier raza o nación, es salvo siempre que crea en él. Ya que no hay distinción étnica, ni de nacionalidades, ni de condiciones sociales en cuanto a salvación, como se puede observar en Romanos capítulo 10 versículo 12, Gálatas capítulo 3 versículo 28 y Colosenses capítulo 3 versículo 11. No se trata de un universalismo que suponga la salvación de todos los hombres sin excepción, sino de la expresión real del alcance de la misma. Luego,
de esa entrega como grano de trigo asciende al cielo acompañado ahora del resultado de la cosecha que surge de ese grano, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 8. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús va a ser ejemplo de entrega de su vida en el cumplimiento de la misión que le había sido encomendada por el Padre. Como Dios, en unidad con el Padre y el Espíritu, tenía los derechos divinos que le son propios. Sin embargo, en una entrega incondicional, renunció al ejercicio de ese privilegio, no estimado a ser igual a Dios como algo a lo que sujetarse, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 6. Además de esto, en su anonadamiento, se hizo hombre para poder tomar la forma de siervo, y en esa condición humillarse a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y ahora los versículos 7 y 8. Esto mismo, que es su experiencia, debe ser la de cada uno de sus seguidores. De ahí que le advierta que la renuncia alcanza la vida personal y todos sus intereses. Téngase en cuenta que la frase es precisa y de notable dimensión, ya que Jesús dice que hay una vida que se gana según el mundo, que hace que es la vida según Dios se pierda. Mediante el amor propio sobre todas las demás cosas, ama lo que desea y aborrece las demandas de entrega incondicional de la vida personal. No cabe duda que entender esta paradoja exige conocer lo que el mundo entiende sobre el concepto vida, que en ese ámbito es evitar a la renuncia que la vida eterna exige. Debe de entenderse esta primera frase del versículo: el que ama su vida, temporal y presente, perderá la espiritual que es eterna. De otro modo, el que deja el amor propio, esto es, ama a su propia vida, y lo coloca en segundo lugar, está perdiendo la vida conforme al mundo. Pero la vida en este mundo comprende todo lo que el mundo puede ofrecer, o lo que se puede encontrar en él: placeres, riquezas, poder, honores, etc. Y Juan utiliza aquí, para hablar de vida, el término que literalmente se refiere a la palabra psiqui, que en cierta medida tiene que ver con el elemento que vitaliza el cuerpo y que generalmente se suele traducir por alma, indicando que Jesús se está refiriendo a la persona integral, es decir, a todo lo que tiene que ver con el ser humano. Jesús enseñaba que hay algunos que quieren salvar su vida, en el sentido temporal y también humano. La vida del hombre sobre la tierra es corta y además efímera. Muchos ejemplos de esto aparecen en las Escrituras al compararla con un correo o naves veloces que pasan de largo, como por ejemplo el libro de Job, capítulo 9 y los versículos 25 y 26. Y también se refiere a una flor de primavera que nace y en el mismo día es cortada. Job, capítulo 14, versículo 2. Y también a la niebla del principio del día, que se desvanece pronto con el sol de la mañana. Y también al rocío de la madrugada que sigue el mismo curso. Y cómo no, a una mota de hierba que el viento arroja sobre una era, al humo que sale de la chimenea
y desaparece en el aire, como dice Oseas capítulo 13 y versículo 3. Por tanto, sin duda alguna, la vida presente del ser humano es corta y efímera, es decir, que acaba pronto. Todo cuanto se alcanza en ella deja de ser válido a la muerte de la persona. De ahí que Jesús establezca un contraste entre ganar la vida para el mundo y perderla para Dios. Algunos centran todo el interés en vivir la vida temporal, como si fuese la única forma de vida posible. Es la cómoda y provechosa que favorece y exalta al yo personal. El único modo de ganar esa vida es perdiendo la que corresponde a la vida eterna. Ya que por otro lado, el que pierde esta vida temporal ilimitada, entonces gana la que corresponde al pensamiento de Dios. Y son los que viven la vida eterna, que es la vida que Jesús da y que corresponde a su vida espiritual desde la dimensión de su humanidad. Así que, el que aborrece la vida suya en el mundo, gana esa dimensión de vida en proyección eterna. Aborrecer no significa menospreciar o maltratar su vida personal, sino que ponerla en segundo lugar frente a la prioridad que se da a la vida eterna. El que vive de este modo pierde su vida para el mundo, pero en cambio la gana para Dios. Por supuesto, no significa que la vida eterna se alcanza por vivir en miseria y en sacrificio, ya que la salvación no es por obras, sino por gracia mediante la fe. Pero la proyección de la vida temporal vivida conforme a Dios tiene proyección eterna. El seguimiento fiel adquiere tesoros para el cielo que no se deterioran, no se pierden y además se mantienen perpetuamente, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y los versículos 19 y 20. Y por otro lado, el que renuncia al compromiso de entrega y de seguimiento a Jesús, si es salvo, seguirá haciéndolo, pero lo será así como por fuego, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 15. No se trata de una experiencia puntual de vida, sino de algo continuo que se vive día a día. La enseñanza de Jesús, en sí misma, es un llamamiento a la reflexión personal, ya que algunos salvan la vida que dura un momento, pero con ello pierden la vida que dura para siempre, en sentido de no tener nada que se proyecte en el más allá. Y por otro lado, los que están decididos a vivir conforme a la demanda de Dios pierden la vida temporal para ganarla definitivamente en la dimensión gloriosa y disfrutarla junto a aquel, es decir, junto a Jesús, a quien han seguido aquí en la tierra, lo harán también por toda la eternidad. Así que los que renuncian a la vida conforme al mundo por seguir a Jesús, viven en el Espíritu de Jesucristo mismo, orientados por la misma forma de pensar que hubo en él, como así muestra la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, y Filipenses, capítulo 2 y versículo 5. De este modo es como se testifica de la auténtica vida de piedad y se muestra la eficacia de ella. Y Jesús dirá más tarde por medio de otro escrito de Juan, que el cristiano debe ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
El seguimiento forma parte de la identificación del siervo con el Señor a quien sirve. Así lo enseña Jesús, mediante esta condición de tercera clase. Ya que servir a Cristo es necesariamente seguirle en el camino de la renuncia, el de la cruz. No puede haber creyente que no sea discípulo, ni discípulo sin seguimiento, y no puede haber seguimiento sin servicio, puesto que el Señor dejó marcadas en el mundo las huellas de su servicio, como se puede observar en la primera carta a Pedro, capítulo 2 y versículo 21. La evidencia del nuevo nacimiento tiene que ver con haber dejado el servicio a los ídolos para servir al Dios vivo, como muestra la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y los versículos 9 y 10. No hay lugar para el que sigue a Cristo que no sea estar donde Él está. El seguimiento del discípulo es andar como Él anduvo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Por tanto, es necesario seguir su senda, pasar por su camino, tener su orientación de vida, aprender a renunciar como Él renunció. Jesús usa aquí un presente de indicativo para referirse a la posición suya y por consiguiente a la de aquel que le sigue. Dice, ¿dónde estoy yo? La identificación con Cristo hace posible esto, ya que cuando el pecador deposita su fe en el Salvador, se produce la identificación vital con Él, de modo que por ella recibe la vida eterna, potestativa y privativa de Dios, que le es comunicada por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. El apóstol Pablo enseña que la identificación con Cristo produce la resurrección espiritual de quien, por condición natural, está muerto en delitos y pecados. Pero, al mismo tiempo, la posición del perdido pasa a la segunda posición en Cristo, de modo que, estando Él sentado a la diestra de Dios, quienes estamos en Él, ya estamos potencialmente en los lugares celestiales con Él. Efesios capítulo 2 y versículo 6. La razón está en el hecho de la identificación que el apóstol expresa como en Cristo. De manera que los muertos son vivificados en unión con Cristo y estos vivificados son trasladados a los lugares celestiales en Cristo. Y por el bautismo del Espíritu llegan a un nuevo ser en Cristo y juntamente con Él se hallan donde está el Señor, puesto que están unidos perpetuamente a Él. Jesucristo fue entronizado en razón de una obra terminada y una victoria alcanzada, como dice Filipenses capítulo 2 y los versículos 8 al 11. Por tanto, el creyente participa en esa victoria, obtenida en plenitud, ocupando en Cristo y con Cristo una posición victoriosa. Y Jesús dice, en base a esa identificación, que donde Él está también su servidor. Luego de la resurrección, en el compromiso misionero encomendado a la Iglesia, el Señor promete su presencia en cada momento con los que llevan el Evangelio, como muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 20. Y por esa misma causa, puede poner su mano sobre el apóstol Juan, que está desterrado en Pasmo, por el testimonio del Evangelio, como así dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17. Por tanto, el discípulo de Cristo puede estar visiblemente solo, abandonado por todos,
pero nunca lo estará por Cristo, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y los versículos 15 al 17. Y nótese que la promesa del Salmo se hace una realidad gloriosa cuando dice en el Salmo 91 y versículo 15: «Con él estaré yo en la angustia». La senda del seguimiento fiel pareciera que tiene dificultades grandes y sufrimientos intensos, pero ninguna de esas cosas han dejado de ser experimentadas por el Señor, que provee de mayor gracia a los suyos para superar las dificultades, como dice la carta a Santiago, capítulo 4 y versículo 6. Pero todavía más, el creyente comprometido con Cristo será honrado por el Padre. En otras palabras, será recompensado por haber transitado por la senda del compromiso en obediencia al Señor. Y su promesa está, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Pero al diácono, al servidor, se le da el premio o la recompensa expresada en otros lugares como una corona. En esto se manifiesta también la identificación con Cristo, del mismo modo que Él fue exaltado hasta lo sumo por el cumplimiento fiel de su misión y de este modo honrado por el Padre, como dice Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Y así también, el discípulo que está identificado con Él debe apreciarse que este premio no es tan solo escatológico, sino completamente actual. Ya que seguir a Jesús es el deber del discipulado, pero estar con Jesús es la recompensa suprema al compromiso del seguimiento fiel. Pareciera que los griegos quedan abandonados y sin atención, pero en realidad es todo lo contrario. Aquellos que querían ver a Jesús lo descubrieron en las palabras que dijo el Señor, y ellos deseaban conocer a quien había hecho tantos prodigios, al que era cuestionado por los líderes religiosos de la nación, pero que en cambio encontraron muchos más, conocieron a quién era el Salvador del mundo y tal vez, cabe imaginarlo, pudieron, conociéndole a Él por la fe, seguir ellos el camino del discipulado, puesto los ojos en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es Jesús, como dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Y voy concluyendo ya con esto. Anteriormente he leído en Juan capítulo 12 y versículo 25, dice: «El que ama su vida la perderá». La decisión que ponemos delante de las personas es perentoria y de consecuencias eternas. No es una invitación a creer para que en un futuro lejano podamos ser salvos del juicio, ya que el juicio comienza ahora. La salvación también puede comenzar ahora. Las consecuencias de nuestra decisión comienzan a reflejarse en nuestras vidas ya en el presente. Es comparándolo de alguna manera como una persona que tiene una enfermedad curable. El antibiótico comienza a neutralizar de inmediato los efectos de la enfermedad, pero sin él, los efectos de la infección crecerán cada día y podrán en la persona acarrearle la muerte. Las urgentes palabras de Jesús se fundamentan, por tanto, en esta clase de drástica estructura, ya que rechazar la medicina significa sucumbir a la enfermedad. Negarse a la fe es ser engullido por la oscuridad. Amigo y amiga oyente,
El pecado es una enfermedad espiritual con la cual todas las personas que nacemos la hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, a causa del pecado. Así que esta enfermedad del pecado nos puede acarrear la muerte espiritual, es decir, la separación eterna de Dios. Pero Dios dice en su palabra, en Romanos, capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado y estimada oyente, Jesucristo es el Salvador, y por esa razón te animo a que tú ahora le puedas recibir a Él en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Por tanto, te animo a que ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás. Di conmigo: Señor Jesús, a través de tu palabra, he entendido que el pecado es como una enfermedad que me puede acarrear la muerte espiritual. En este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.